Hay momentos en la vida donde el universo te regala un timing tan perfecto, tan absolutamente poético, que parece sacado de una película. Pero lo que me pasó hace 3 semanas no fue ficción, fue real, y fue la venganza profesional más dulce que jamás podría haber imaginado. Me llamo Rocío Vargas, tengo 42 años, y durante 18 años dediqué cada gota de sudor, cada lágrima, cada noche sin dormir al Gran Palacio Castellana, el hotel de 5 estrellas más prestigioso de Madrid. Empecé limpiando habitaciones cuando tenía 24 años, recién llegada de Salamanca, con un título en administración hotelera que nadie parecía valorar. Pero yo no vine a Madrid a ser invisible, vine a construir algo, y lo construí. Subí desde mucama hasta supervisora de piso, de supervisora a gerente de operaciones, de gerente a directora ejecutiva de experiencia del huésped. Cada escalón fue una batalla, cada promoción, una guerra contra hombres que creían que mi lugar estaba sirviendo copas, no dirigiendo departamentos, pero yo tenía algo que ellos nunca tuvieron, una obsesión enfermiza por la excelencia y una memoria fotográfica para los detalles que convierten un hotel bueno en un hotel inolvidable. Transformé el Gran Palacio Castellana. Rediseñé los protocolos de servicio, implementé programas de capacitación que se convirtieron en estándar de la industria, creé experiencias personalizadas que hacían que millonarios árabes y celebridades estadounidenses eligieran nuestro hotel sobre cualquier otro en Europa. Las reseñas de 5 estrellas se multiplicaron. Las reservas explotaron. Los ingresos anuales pasaron de 12 millones de euros a 47 millones en 6 años. Yo hice eso. Pero como suele suceder en el mundo corporativo, mi éxito se convirtió en la amenaza de alguien más. Hace 3 meses, el antiguo propietario del hotel, don Aurelio Castellana, un hombre de 76 años que heredó el negocio de su padre, decidió vender el 49% de las acciones a un consorcio internacional de inversión hotelera. Necesitaba capital para expandirse, me dijo. Era el movimiento correcto, me aseguró. Nada cambiaría para mí. Mentira. El consorcio trajo a un CEO externo, un hombre de 38 años llamado Rodrigo Durán, graduado de escuelas de negocios de élite, con un MBA de INSEAD y un historial de reestructuraciones exitosas en cadenas hoteleras por toda Europa. En papel parecía impresionante. En persona era un narcisista arrogante con el carisma de una calculadora y la empatía de un témpano. Su primer día fue hace exactamente 21 días. Llegó en un Mercedes negro, traje italiano de 5.000 euros, zapatos tan brillantes que podías ver tu reflejo en ellos. No sonrió, no saludó al personal de recepción, no agradeció al portero que le abrió la puerta. Simplemente caminó directo al elevador como si el edificio completo le debiera reverencia. Su primera acción fue convocar una reunión con todos los jefes de departamento. Yo estaba ahí, obviamente, directora ejecutiva de experiencia del huésped, el puesto que me tomó 18 años ganar. Entró a la sala de conferencias 15 minutos tarde. No se disculpó. Se sentó a la cabecera de la mesa, abrió su laptop y comenzó a hablar sin siquiera hacer contacto visual con ninguno de nosotros. Este hotel está estancado en el pasado, dijo con esa voz monótona de quien está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Los números están bien, pero podrían ser mejores, mucho mejores, y para eso necesitamos cambios radicales, empezando por el equipo. Mi estómago se retorció. Conocía ese tono. Había escuchado esas palabras antes en conferencias de la industria. Cambios radicales era código para despidos masivos. Empezando por el equipo, significaba que iba a traer a sus propios leales y deshacerse de cualquiera que representara la vieja guardia, es decir, yo,
Durante los siguientes 15 días, observé cómo Rodrigo Durán desmantelaba sistemáticamente todo lo que yo había construido. Canceló programas de capacitación que habían ganado premios internacionales. Despidió a la jefa de concierge, una mujer brillante de 52 años que conocía a cada huésped VIP por nombre y preferencias. Reemplazó nuestro sistema de gestión de experiencias personalizado por un software genérico y barato que generaba respuestas automáticas frías y robóticas. Pero antes de contarles exactamente cómo su arrogancia se convirtió en su perdición total, podrían tomarse 2 segundos para darle me gusta a este video y suscribirse al canal, porque lo que estoy a punto de revelar es cómo un despido humillante ejecutado 48 horas después de convertirme en propietaria mayoritaria de un hotel de lujo resultó en la escena de sala de juntas más impactante que he presenciado en mi carrera. Y créanme, cada segundo de esta historia merece ser escuchado hasta el final. Cada cambio que implementaba era un insulto directo a mi trabajo. Pero yo no dije nada. Sonreí, asentí, tomé notas, porque había aprendido hace mucho tiempo que en el mundo corporativo mostrar emoción es mostrar debilidad, y yo no iba a darle esa satisfacción, pero por dentro estaba hirviendo. La gota que derramó el vaso llegó hace exactamente 19 días. Rodrigo convocó otra reunión, esta vez solo conmigo. Me citó en su oficina. Bueno, en MI Oficina, porque esa había sido mi oficina durante los últimos 4 años hasta que él llegó y decidió que la necesitaba para él, porque el CEO necesita el espacio más grande y con mejor vista. Me mudaron a una oficina más pequeña en el 3er piso, sin vista, sin luz natural, básicamente un armario glorificado. Cuando entré a su oficina, estaba al teléfono. Me hizo un gesto con la mano para que me sentara, pero no colgó. Seguí parada, durante 5 minutos completos. Él hablando en inglés con alguien sobre sinergias operativas y optimización de recursos humanos, mientras yo esperaba como una empleada cualquiera en lugar de la persona que construyó el prestigio de ese maldito hotel. Finalmente colgó. No se disculpó por hacerme esperar. Solo me miró con esa expresión condescendiente que había perfeccionado durante sus años destruyendo la moral de equipos enteros. Rocío, comenzó, pronunciando mi nombre como si le causara dolor físico. Hemos estado revisando tu desempeño y tu contribución al hotel. Contribución, esa palabra, como si mis 18 años fueran una mera nota al pie de página. Y hemos decidido que es momento de ir en una dirección diferente, una dirección más moderna, más alineada con los estándares globales del consorcio. Desafortunadamente, tu estilo de gestión es anticuado, demasiado enfocado en el toque personal, demasiado poco en la escalabilidad y la eficiencia. Me quedé en silencio, dejando que siguiera cavando su propia tumba. Así que, efectivo inmediatamente, tu posición ha sido eliminada. Te ofrecemos un paquete de indemnización generoso, 6 meses de salario. Es más de lo que legalmente requerimos. Espero que lo veas como el gesto de buena voluntad que es. 6 meses de salario, después de 18 años, después de multiplicar los ingresos del hotel por 4. Después de crear la reputación que hacía que ese hotel fuera deseable para el consorcio en primer lugar. ¿Generoso? Repetí finalmente. Mi voz era suave, pero había acero en ella. Muy generoso, considerando las circunstancias. Puedes tomarte el resto del día para recoger tus cosas. Seguridad te escoltará. Seguridad, como si fuera una criminal. ¿Y si no acepto? Pregunté. Él soltó una risa corta y cruel. Rocío, no es una negociación, es una decisión tomada. Puedes irte con dignidad y con el dinero, o puedes hacerlo difícil y perdemos ambos. Tu elección. Me levanté lentamente. Lo miré directamente a los ojos y sonreí.
Esa sonrisa lo desconcertó. Vi el destello de confusión en su rostro, pero no dije nada más. Simplemente asentí, di la vuelta y salí de esa oficina. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi nuevo armario glorificado para recoger mis cosas, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogado. Documentos firmados, transferencia completada. Felicitaciones, señora Vargas. Oficialmente es propietaria del 51% del Gran Palacio Castellana. Permítanme retroceder 2 semanas. Resulta que don Aurelio Castellana, el dueño original del hotel, no solo era mi jefe, era mi mentor. Durante 18 años me trató como a la hija que nunca tuvo. Me enseñó no solo sobre hotelería, sino sobre negocios, sobre inversiones, sobre el arte de construir legados. Y hace 2 meses, cuando me contó sobre la venta del 49% al consorcio, me confesó algo más. Tenía cáncer avanzado. Los doctores le daban 6 meses, tal vez 1 año con suerte. No tenía herederos. Su hija había muerto en un accidente de tráfico hace 1 década. Su esposa lo siguió 2 años después por un infarto. Estaba solo. Rocío, me dijo aquella tarde en su casa, con una copa de brandy temblando en su mano marchita. Tú construiste este hotel tanto como yo. Mereces proteger su legado. Mereces tener el control de su futuro. Me ofreció comprar su 51%. Me daría un precio preferencial. Me estructuraría el pago en plazos flexibles durante 10 años. Todo legal, todo documentado, todo a través de abogados y notarios. Yo tenía ahorros, no muchos, pero suficientes para el pago inicial, y tenía algo más valioso. La confianza de bancos que habían visto mi trabajo y conocían mi capacidad para generar ganancias. Conseguí el financiamiento. No fue fácil, pero lo conseguí. Y hace exactamente 2 días, 48 horas antes de que Rodrigo Durán me despidiera, firmé los papeles, transfirieron las acciones, registraron el cambio de propiedad. Yo era la dueña mayoritaria del Gran Palacio Castellana, pero nadie lo sabía. Don Aurelio y yo acordamos mantenerlo en secreto hasta la próxima junta directiva oficial, programada para dentro de 3 días. Queríamos que todos los documentos estuvieran perfectamente en orden, que los abogados revisaran cada cláusula, que no hubiera ninguna posibilidad de disputa legal. Pero Rodrigo Durán, en su infinita arrogancia, decidió despedirme antes de esa junta. Pobre idiota. Mientras recogía las fotos de mi familia de mi escritorio, mientras empacaba mis libros de gestión hotelera, mientras los guardias de seguridad esperaban incómodamente en la puerta porque conocían mi historia y esto les parecía una injusticia grotesca, yo solo podía pensar en una cosa. La reunión de junta directiva en 2 días iba a ser gloriosa. Y llegó ese día, 20 de septiembre, 10 de la mañana, sala de juntas del 8º piso del Gran Palacio Castellana, vista panorámica de Madrid. Mesa de caoba italiana para 16 personas, café recién hecho, pastas danesas, aguas minerales importadas. Yo llegué temprano, no como empleada, como propietaria. Llevaba mi traje favorito, gris carbón con rayas sutiles, blusa de seda blanca, collar de oro delicado que había sido de mi abuela, tacones de 8 centímetros que me daban altura y autoridad, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, lápiz labial Borgoña que significaba negocios serios. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que por tradición ocupa el propietario mayoritario. Los miembros del consejo empezaron a llegar, el director financiero, la jefa de recursos humanos, el abogado corporativo, 3 representantes del consorcio internacional. Don Aurelio, en silla de ruedas empujado por su enfermera, con una sonrisa cómplice en los labios. Todos me saludaron con calidez, algunos con sorpresa al verme en la cabecera, pero don Aurelio había enviado un memo a todos. Cambios importantes de propiedad. Detalles en la junta.
Rodrigo Durán fue el último en llegar. Entró con su arrogancia característica, hablando por teléfono, ni siquiera mirando a quién estaba en la sala. Hasta que me vio. Se detuvo en seco, el teléfono aún en su oreja. Su expresión pasó de confusión a irritación en medio segundo. Colgó sin despedirse de quien estaba al otro lado de la línea. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó mirando a don Aurelio. Despedí a la señora Vargas hace 2 días. Esta es una reunión de junta directiva, nivel ejecutivo. El silencio en la sala fue sepulcral. Don Aurelio tosió ligeramente. Rodrigo, te sugiero que tomes asiento. Hay asuntos importantes que discutir. No hasta que ella se vaya, insistió Rodrigo, señalándome como si fuera una intrusa. Esto es inaceptable. Llamaré a seguridad. Siéntate, Rodrigo. Mi voz cortó el aire como un cuchillo, suave, pero con un filo que no admitía discusión. Él me miró con esa sonrisa condescendiente. Señora Vargas, entiendo que está molesta por el despido, pero presentarse sin invitación a una reunión de junta es... Siéntate, repetí. Esta vez no fue una sugerencia. Algo en mi tono hizo que vacilara. Se sentó, en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de mí. Don Aurelio abrió la carpeta frente a él. El abogado corporativo hizo lo mismo. Comenzamos con el primer punto de la agenda, anunció don Aurelio. Cambios en la estructura de propiedad del Gran Palacio Castellana. Rodrigo se inclinó hacia adelante, interesado ahora. Probablemente pensaba que don Aurelio iba a vender más acciones. Probablemente ya estaba calculando cómo esto afectaría su posición. Hace 2 días, continuó don Aurelio, transferí mi 51% de acciones a la señora Rocío Vargas. Todos los documentos están en orden, registrados legalmente ante notario, con el debido registro mercantil completado. Efectivo inmediatamente, la señora Vargas es la propietaria mayoritaria de este hotel. El silencio. Puedes escuchar el silencio, ¿saben? Tiene un peso, una textura. Este silencio era denso, pesado, delicioso. Rodrigo se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió todo el color. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. ¿Perdón?, finalmente logró articular. La señora Vargas, repitió don Aurelio con una sonrisa, es la dueña de este hotel, tu jefa, la presidenta de la junta directiva. Y tú, Rodrigo, acabas de despedir a tu jefa hace 2 días. La realización golpeó su rostro como una bofetada física. Vi cada etapa: shock, incredulidad, pánico, cálculo frenético de las consecuencias. Pero, no es posible, tartamudeó. Nadie me informó. El consorcio tiene el 49%. Lo interrumpí, mi voz calma y profesional. Yo tengo el 51%, lo que significa que todas las decisiones finales pasan por mí, incluyendo contrataciones y despidos. Dejé que esas palabras flotaran en el aire un momento. Entonces, continué, abriendo mi propia carpeta, procederemos con el segundo punto de la agenda, revisión de decisiones ejecutivas recientes y sus impactos en las operaciones del hotel. Durante la siguiente hora, desarmé sistemáticamente cada decisión que Rodrigo había tomado en sus 3 semanas como CEO. El software de gestión genérico que compró aumentó los tiempos de respuesta al cliente en un 340% y las quejas se habían triplicado. Los números estaban ahí, en hojas de cálculo que el director financiero confirmó. Los despidos del personal experimentado habían creado vacíos operativos que resultaron en errores de servicio documentados por reseñas online que mostraban una caída de 4.9 estrellas a 4.2 estrellas en solo 2 semanas. La cancelación de programas de capacitación eliminó lo que nos diferenciaba de la competencia y ya habíamos perdido 2 contratos corporativos importantes porque los nuevos empleados no cumplían con los estándares esperados.
Cada punto que presentaba era irrefutable, documentado, con números, con evidencia. Rodrigo intentó defenderse, balbuceó sobre periodos de ajuste y resultados a largo plazo, pero no tenía nada sólido, solo teorías de libros de MBA y arrogancia. Los representantes del consorcio estaban visiblemente incómodos. Ellos habían contratado a Rodrigo. Su fracaso era su fracaso. Y finalmente, dije, llegando al último documento en mi carpeta, el tema de mi despido. Rodrigo se hundió en su silla. Sabía lo que venía. Según el contrato que firmé con don Aurelio al adquirir las acciones y según los estatutos del hotel revisados por nuestro abogado corporativo, cualquier despido de nivel ejecutivo debe ser aprobado por la junta directiva con voto mayoritario. El señor Durán ejecutó mi despido sin consultarlo con la junta, sin mi aprobación como propietaria mayoritaria, lo cual significa que mi despido es nulo y sin validez legal. Miré directamente a Rodrigo, pero lo voy a hacer válido, porque tenías razón en una cosa. Este hotel necesita ir en una dirección diferente, una dirección que respete a las personas que construyen legados, no que las descartan como basura. Hice una pausa, el momento perfecto, el timing del universo. Así que, Rodrigo Durán, efectivo inmediatamente, tu posición como CEO ha sido eliminada. Te ofrecemos un paquete de indemnización generoso, 1 mes de salario, es más de lo que legalmente requerimos. Espero que lo veas como el gesto de buena voluntad que es. Usé sus palabras exactas, cada una. Su rostro se puso rojo, luego morado. Las venas de su cuello se marcaron. Esto es absurdo. No pueden... El consorcio no permitirá... Miró a los representantes del consorcio. Ellos evitaron su mirada. El consorcio, dijo uno de ellos finalmente, un hombre mayor llamado Heinrich, tiene el 49%. Como bien dijo la señora Vargas, las decisiones finales son suyas. Nosotros respetamos eso. Rodrigo se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un golpe que resonó en la sala. Esto no se va a quedar así. Tengo abogados, tengo contratos. El abogado corporativo abrió otra carpeta. Señor Durán, su contrato especifica claramente que su posición es a voluntad de la propiedad mayoritaria. No hay garantías de permanencia. No hay cláusulas de protección más allá de la indemnización estándar. Todo está en orden legalmente. Rodrigo me miró con un odio puro. Eres una... Ten cuidado con tu próxima palabra, lo interrumpí. Esta sala está siendo grabada y no querrás agregar una demanda por difamación a tus problemas actuales. Él cerró la boca. Respiró pesadamente por la nariz. Luego tomó su teléfono y su maletín y salió de la sala dando un portazo que hizo temblar las paredes. Silencio nuevamente. Luego, don Aurelio empezó a reír. Una risa suave, delicada, pero genuina. Rocío, dijo. Eso fue perfecto. Los demás miembros de la junta se relajaron. Algunos sonrieron. El director financiero incluso aplaudió suavemente. Tercer punto de la agenda. Continué como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Restauración de los programas y personal eliminados durante las últimas 3 semanas. Durante la siguiente hora, revertimos cada cambio dañino que Rodrigo había implementado. Recontratamos al personal despedido con disculpas y bonos de retorno. Cancelamos el software genérico y restauramos nuestro sistema personalizado. Reinstauramos todos los programas de capacitación. Y cuando terminó la reunión, cuando todos los demás se fueron, don Aurelio se quedó. ¿Sabes?, dijo, mirándome con ojos llorosos. Mi único arrepentimiento es que no viviré para ver todo lo que lograrás con este hotel, pero muero feliz sabiendo que está en las manos correctas. Me arrodillé junto a su silla de ruedas, tomé su mano frágil entre las mías. Usted me dio más que un hotel, don Aurelio.
Me dio la oportunidad que nadie más me dio. Me creyó cuando otros me ignoraban. Me enseñó cuando otros me descartaban. Este hotel no es solo mío, es nuestro. Siempre será nuestro. Él asintió, incapaz de hablar. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Murió 2 semanas después, pacíficamente, en su casa, rodeado de fotos de su familia y del hotel que amaba. Fui al funeral. Todo el personal del hotel también. Cientos de personas cuyas vidas él había tocado. Cerramos el hotel ese día por primera vez en 40 años, para honrarlo. Y cuando volví al trabajo al día siguiente, me senté en la oficina con la mejor vista, la que Rodrigo había reclamado como suya, y miré hacia Madrid extendiéndose ante mí. Había convertido mi humillación en poder, mi derrota en victoria, mi despido en propiedad. ¿Qué pasó con Rodrigo? Lo último que supe, estaba en Berlín trabajando para una cadena hotelera de 3 estrellas en un puesto de consultor junior. Su reputación en la industria quedó destrozada cuando la historia se filtró. Nadie quiere contratar al CEO que despidió a su propia jefa sin saber quién era. El Gran Palacio Castellana floreció bajo mi dirección. Los ingresos aumentaron un 23% en el primer año. Recuperamos nuestra calificación de 4.9 estrellas. Ganamos 3 premios internacionales de excelencia en hospitalidad. Expandimos a 2 hoteles más en Barcelona y Valencia. Y cada vez que alguien nuevo entra a mi oficina y ve la foto enmarcada de Don Aurelio en la pared, les cuento la historia. No la versión edulcorada, la versión real, la de la mucama que se convirtió en directora ejecutiva, que se convirtió en propietaria, la de la mujer que fue despedida un martes y resultó ser la jefa el jueves, porque las historias de venganza no siempre son sobre destrucción. A veces son sobre justicia, a veces son sobre probar que el éxito, construido con trabajo, dedicación y respeto, es más fuerte que cualquier título corporativo vacío. Y a veces, solo a veces, el universo tiene un timing tan perfecto que parece planeado, pero no lo está. Es simplemente karma. Y el karma, cuando finalmente llega, es deliciosamente poético. Esa mañana, cuando Rodrigo Durán me despidió, pensó que estaba eliminando un obstáculo. No sabía que estaba eliminando a su jefa. No sabía que estaba cavando su propia tumba profesional. No sabía que subestimar a la mujer que construyó el hotel sería el error más costoso de su carrera. Y cuando me senté en esa sala de juntas, 2 días después, cuando vi su rostro descomponerse al comprender la magnitud de su error, cuando usé sus propias palabras para despedirlo, sentí algo que no había sentido en años. No era satisfacción maliciosa, era justicia pura, porque yo no lo destruí por venganza personal, lo destruí porque era incompetente, porque era arrogante, porque estaba dañando algo que yo había construido con sangre, sudor y lágrimas durante casi 2 décadas. Lo destruí porque era lo correcto para el hotel, para el personal, para el legado de Don Aurelio, y esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza es personal, emocional, destructiva. La justicia es necesaria, equilibrada, constructiva. Yo no busqué humillar a Rodrigo. Él se humilló solo con su arrogancia y su incompetencia. Yo solo sostuve el espejo para que todos vieran lo que ya estaba ahí. Hay una lección en todo esto que aprendí durante esos 18 años, escalando desde mucama hasta propietaria. En el mundo corporativo, la gente subestima a quienes hacen el trabajo real. Adoran los títulos, los MBAs, los trajes caros, los discursos llenos de jerga empresarial vacía. Pero al final del día, lo que realmente importa es quién construye valor real. ¿Quién entiende el negocio desde sus cimientos? ¿Quién se ensucia las manos? ¿Quién conoce cada detalle porque lo vivió? Rodrigo nunca limpió una habitación.
Nunca atendió a un huésped enojado a las 3 de la madrugada. Nunca consoló a una camarera que lloraba porque un cliente la había tratado con desprecio. Nunca se quedó hasta las 11 de la noche revisando inventarios porque faltaban toallas y había que resolver el problema antes del turno de la mañana. Él solo sabía de hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint. Yo conocía el alma del hotel, y esa fue su perdición. Pasaron 3 meses después de su despido cuando recibí una carta suya. Llegó por correo certificado a mi oficina. La abrí con curiosidad, esperando tal vez amenazas legales o insultos. Pero no. Era una disculpa, no una disculpa sincera. Hay que aclarar. Era una de esas disculpas corporativas cuidadosamente redactadas donde la persona reconoce errores de comunicación y malentendidos, sin admitir realmente que hizo algo malo. Decía que había subestimado la complejidad del negocio hotelero de lujo y que, en retrospectiva, podría haber tomado un enfoque más colaborativo. Terminaba solicitando una carta de recomendación. La audacia. No le respondí, pero guardé la carta. La enmarqué y la colgué en la pared de mi oficina privada, justo al lado de la foto de don Aurelio. No para presumir, no para regodearme, sino como recordatorio de que la arrogancia es una pendiente resbaladiza, de que el respeto se gana, no se exige, de que los títulos son temporales, pero las relaciones y la reputación son permanentes. Han pasado 3 años desde aquella junta directiva. El Gran Palacio Castellana ahora es una pequeña cadena de 5 hoteles boutique de lujo en España. Estamos negociando expandirnos a Portugal y Francia. Nuestro personal tiene los mejores salarios de la industria en el país. Nuestro programa de promoción interna es un modelo que otras cadenas están copiando. El 60% de nuestros gerentes empezaron en posiciones de servicio al cliente o limpieza, porque yo nunca olvidé de dónde vine y nunca dejaré que nadie en mi organización sienta que su trabajo no importa o que no tienen futuro. Cada trimestre hago algo que ningún CEO de hotel hace. Trabajo un turno completo en una posición diferente. Un trimestre soy recepcionista. El siguiente sirvo desayunos. El siguiente limpio habitaciones. No como un acto performativo para las redes sociales, sino porque necesito mantenerme conectada con la realidad operativa del negocio. El día que me crea demasiado importante para limpiar un baño o cargar maletas, ese será el día que pierda el derecho de dirigir esta empresa. La historia de mi despido y posterior venganza se volvió algo legendaria en la industria hotelera española. Me han invitado a dar conferencias en escuelas de negocios, en convenciones internacionales, en podcasts y programas de televisión. Siempre cuento la misma historia con la misma moraleja. El éxito sostenible no viene de eliminar personas, viene de elevarlas. La verdadera excelencia no viene de atajos y eficiencias frías, viene de la obsesión por los detalles y el servicio genuino. Y la verdadera autoridad no viene de títulos ni organigramas, viene del respeto ganado a través de años de trabajo consistente y resultados demostrables. Hace 6 meses, en una conferencia en Barcelona, alguien del público me hizo una pregunta interesante. Señora Vargas, si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? ¿Hubiera revelado que era la propietaria antes de que Rodrigo la despidiera? Pensé en eso por un momento largo. No, respondí finalmente, porque su despido me enseñó algo crucial. Me demostró exactamente quién era él y cómo operaba. Si hubiera sabido que yo era la dueña, habría actuado diferente. Habría sido falso, servil, estratégico, pero porque pensó que podía descartarme sin consecuencias, mostró su verdadera naturaleza, y esa información era invaluable. Me confirmó que mi decisión de reemplazarlo era correcta,
no emocional, sino profesionalmente justificada. La sala estalló en aplausos, porque muchas personas en esa audiencia habían sido subestimadas, descartadas o humilladas en algún momento de sus carreras, y encontraban catarsis en mi historia. Pero siempre termino mis charlas con una advertencia. No conviertan esta historia en una fantasía de venganza. La venganza es tóxica. Yo no gané porque quería destruir a Rodrigo, gané porque me preparé, trabajé incansablemente durante décadas, construí relaciones genuinas y cuando llegó la oportunidad estaba lista. El timing del universo fue poético, sí, pero solo funcionó porque yo había puesto el trabajo. Si su único objetivo es vengarse de alguien que los lastimó, fracasarán. Pero si su objetivo es ser tan extraordinariamente bueno en lo que hacen que las oportunidades no puedan evitar encontrarlos, entonces tendrán éxito. Y si en ese proceso alguien que los subestimó queda en evidencia, bueno, eso es solo un bono adicional. Todavía mantengo contacto con algunos de los miembros del consorcio que invirtieron en el hotel. Heinrich, el representante alemán que estuvo en aquella junta memorable, se convirtió en un aliado y mentor. Me confesó después que él había advertido al consorcio sobre Rodrigo, que había visto las señales de alarma, pero fue superado en votación por otros que estaban deslumbrados por su currículum impresionante. Rocío me dijo en una cena en Frankfurt hace un año: esa junta fue el momento más incómodo y más satisfactorio de mi carrera de 40 años en inversiones hoteleras. Incómodo porque habíamos cometido un error terrible de contratación. Satisfactorio porque ver a alguien como tú tomar el control fue un recordatorio de que la industria todavía recompensa el talento real sobre las credenciales vacías. Eres mi inversión favorita de todos los tiempos, y no solo porque está generando retornos excelentes, sino porque restauraste mi fe en que hacemos esto bien cuando elegimos a las personas correctas. Esas palabras significaron más para mí que cualquier premio o reconocimiento. En mi escritorio tengo 3 cosas que miro cada mañana antes de comenzar el día: la foto de don Aurelio sonriendo en la inauguración de nuestro segundo hotel, 3 semanas antes de morir, la carta de disculpa enmarcada de Rodrigo y una nota escrita a mano que me dejó la jefa de concierge que Rodrigo despidió y que yo recontraté. Dice simplemente: gracias por pelear por nosotros, gracias por recordar nuestros nombres, gracias por demostrarnos que importamos. Esas 3 cosas representan todo lo que necesito recordar: de dónde vengo, contra qué lucho y por qué lo hago. ¿Sigo enojada con Rodrigo? No, honestamente lo compadezco, porque él tenía todas las oportunidades del mundo. Tenía recursos, educación, conexiones, una posición envidiable, y lo desperdició todo por arrogancia y falta de empatía. Ahora está atascado en trabajos mediocres, quemando puentes en cada ciudad, incapaz de entender que el problema no es la industria, ni sus jefes, ni la economía. El problema siempre fue él, y hasta que no reconozca eso, seguirá fracasando. Mi historia terminó siendo de justicia poética, sí, pero no porque yo fuera especial o porque el universo me debiera algo. Fue porque me preparé para la oportunidad durante 18 años antes de que llegara. Cuando don Aurelio me ofreció esas acciones, yo ya había demostrado que podía dirigir ese hotel mejor que nadie. Ya había construido la confianza de bancos que me financiaron. Ya había creado el valor que hacía de esa inversión algo sensato. Rodrigo apareció con credenciales, pero sin fundamento. Yo aparecí con fundamento construido día tras día durante casi 2 décadas, y cuando chocamos, no había competencia real. Así que si están leyendo esto y se sienten atrapados en un trabajo donde no los valoran, donde los subestiman, donde sienten que merecen más,
les digo esto: prepárense. No se queden sentados esperando que el universo les haga justicia. El universo es neutral, pero si trabajan incansablemente, si construyen habilidades reales, si generan valor innegable, si tratan bien a las personas, si mantienen su integridad incluso cuando es difícil, entonces cuando llegue la oportunidad, y llegará, estarán listos. Y tal vez, solo tal vez, el timing será tan perfecto que parecerá venganza, pero será justicia. Y esa es la historia de cómo me despidieron un martes y me convertí en la jefa de quien me despidió un jueves, no porque lo planeara, sino porque estuve lista cuando llegó el momento, y porque nunca, jamás subestimen a la mucama que conoce cada rincón del edificio, porque algún día esa mucama podría ser la dueña, y cuando ese día llegue, más vale que la hayan tratado con respeto. Fin.